¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la curiosidad humana? Imagina un lugar donde la frontera entre la ciencia y lo macabro se difumina, donde el deseo de entender el mundo puede cruzar la línea hacia lo aterrador. Hoy, vamos a explorar los experimentos científicos más aterradores de la historia, donde cada historia es un reflejo inquietante de los niveles a los que algunos científicos han llegado en su búsqueda incansable por el conocimiento. Y antes de que pienses que esto es solo otra historia de terror, déjame asegurarte que al final de este viaje, tu perspectiva sobre la ciencia, la ética y el ser humano habrá cambiado para siempre. Desde la antigüedad, los humanos han intentado descifrar los misterios de la vida y la existencia. No obstante, a veces, esa curiosidad se ha expresado de maneras tan extremas que los resultados han sido, simplemente, aterradores. ¿Te imaginas ser un sujeto de prueba en un experimento diseñado no solo para descubrir algo nuevo, sino también para desentrañar lo desconocido a cualquier costo? Lo que vendrá podría dejarte boquiabierto. Uno de los primeros experimentos que nos encontramos es el famoso experimento de Milgram en la década de 1960. Este estudio, llevado a cabo por el psicólogo Stanley Milgram, tenía como objetivo evaluar la obediencia de las personas a la autoridad. Los participantes creían que estaban participando en un estudio sobre el aprendizaje, pero en realidad se les ordenaba infligir descargas eléctricas a un estudiante cada vez que éste respondía incorrectamente. Aunque el dolor era ficticio, los gritos de angustia se escuchaban claramente. ¿Cómo fue posible que personas comunes fuesen capaces de infligir tal sufrimiento bajo la influencia de una figura de autoridad? La respuesta nos da un escalofrío, y quizás una reflexión sobre hasta dónde llegarías tú en nombre de la ciencia. El resultado fue que un 65% de los participantes llegó hasta el nivel máximo de descarga, un nivel que podría haber sido letal si las descargas hubieran sido reales. Este experimento no solo reveló aspectos oscuros de la obediencia humana, sino que también planteó serias cuestiones éticas sobre el costo del conocimiento. Es un recordatorio inquietante de que, en busca de la verdad, a veces podemos perder de vista lo más fundamental, nuestra humanidad. Pero el experimento de Milgram es solo el principio del macabro viaje que estamos por emprender. Llega la década de 1930 y con ella, uno de los capítulos más oscuros de la historia de la ciencia, los experimentos de la Alemania nazi. Bajo el régimen de Hitler, se llevaron a cabo brutales estudios en humanos en nombre de la ciencia y la raza. Los médicos de la SS, como el infame Josef Mengele, realizaron experimentos atroces en prisioneros en los campos de concentración, muchos de los cuales eran niños. ¿Te imaginas, por un momento, qué pasaba por la mente de aquellos que se sometían a tales experimentos? Muertes, cuerpos mutilados, sufrimiento inimaginable, se convirtieron en datos para una ciencia marcada por el inmenso horror y la deshumanización. Los experimentos incluyeron desde la privación extrema de temperaturas hasta la inyección de enfermedades. Uno de los relatos más inquietantes es el de los gemelos, donde Mengele realizaba comparaciones entre gemelos para explorar la genética, desatando torturas indescriptibles en su afán de comprender el misterio de la herencia. La pregunta que surge aquí es fundamental: ¿qué límites son aceptables en la búsqueda del conocimiento? ¿Dónde se dibuja la línea entre la ciencia y la barbarie? Estos cuestionamientos nos llevan a reflexionar sobre la historia y los horrores que pueden surgir de la deshumanización en nombre de la ciencia. Pasemos ahora a otro caso que ha fascinado y horrorizado a muchos, el experimento de la creación de la vida en la década de 1950. Este intento fallido involucró la famosa experiencia del Dr. J. Craig Venter, quien utilizó un enfoque totalmente nuevo al intentar sintetizar ADN y crear vida artificial. Su ambición era comprensible, sin embargo, los resultados fueron inquietantes. En su intento por crear un organismo vivo, se crasaron con preguntas éticas de gran calado, particularmente acerca de la posibilidad de jugar a ser Dios. Algunos podrían pensar que crear vida es un logro impresionante, pero relacionado con esta ambición había un pequeño detalle cada vez más espeluznante: los peligros que podrían derivarse de un ser totalmente nuevo y artificial, que quizás no tenga un lugar en el ecosistema humano. ¿Qué sucedería si esas criaturas escaparan al control humano? La imaginativa ciencia ficción de la era contemporánea empieza a parecerse más a la realidad con cada día que pasa. A medida que avanzamos, nos encontramos con el controvertido experimento de Stanford en 1971, conocido como la prisión de Stanford, conducido por el psicólogo Philip Zimbardo.
Este caso es uno de los más comunes al discutir la naturaleza de la maldad humana y cómo puede emerger en condiciones particulares. Por 2 semanas, un grupo de estudiantes universitarios se dividió en dos, prisioneros y guardias. Lo que al principio parecía ser un experimento controlado se tornó en una pesadilla. Los guardias comenzaron a abusar de su poder, causando angustia tanto física como emocional a los prisioneros. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías en una situación similar? ¿Eres más inclinado a ejercer la dominación o más propenso a defender al que sufre? Este experimento reveló que la situación en la que nos encontramos puede influir drásticamente en nuestro comportamiento. La transformación de estudiantes normales en opresores es una representación aterradora de cómo el entorno puede alterar la psicología humana de formas inesperadas. Esto sugiere que, dentro de cada uno de nosotros, podría existir una capacidad para la maldad, siempre esperando ser liberada por las circunstancias adecuadas. Hacia los años 60, otro experimento trágico sacudiría la comunidad científica, el reportado experimento de la sífilis de Tuskegee. Durante 40 años, a un grupo de hombres afroamericanos se les negó el tratamiento adecuado de la sífilis, incluso después de que se descubrió la penicilina como cura. Los investigadores querían observar la progresión de la enfermedad sin intervención médica. Este acto atroz fue permitido por el gobierno de los Estados Unidos y, a su vez, es un recordatorio de la necesidad de éticas en la investigación. La pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿cómo se pudo llevar a cabo un experimento tan inhumano bajo la bandera de la ciencia? Este episodio desgarrador expuso la profunda desconfianza que existe en la historia entre las comunidades minoritarias y los científicos. Un escándalo que, a pesar del tiempo, aún reverbera en la conciencia actual. Pasemos a un experimento que podría considerarse el colmo de la locura en la búsqueda científica, el experimento de los gatos de Schrödinger. Este famoso experimento mental, propuesto por el físico Erwin Schrödinger en 1935, ilustraba los extraños aspectos de la mecánica cuántica. En una caja cerrada, un gato estaría vivo y muerto al mismo tiempo, dependiendo del estado de un evento cuántico que determina su vida. Queda la duda, entonces, ¿qué significan las leyes de la física cuando las aplicamos a nuestro sentido de la moralidad? ¿Cuántas vidas o decisiones podríamos estar sacrificando en pos de la ciencia? Este experimento también ha sido objeto de muchas críticas y ha suscitado profundos dilemas éticos a lo largo de las décadas. Quizás no todos estén familiarizados con el caso de los gatos de Schrödinger, pero sin duda te dejará pensando sobre la naturaleza misma de la existencia. La realidad es a menudo más extraña que la ficción, y en este caso, la línea entre la vida y la muerte parece disolverse en el azar de un evento cuántico. Con todas estas historias, en donde la ciencia se encuentra en la intersección del horror y la curiosidad, es evidente que estamos en un camino rodeado de preguntas complejas y respuestas inquietantes. Aún hay más relatos de experimentos aterradores, muchos de los cuales siguen desafiando nuestra moralidad y ética como sociedad. ¿Qué debemos hacer con el conocimiento que hemos adquirido si proviene de un lugar de sufrimiento humano? Esas son preguntas que marcan la frontera entre lo aceptable y lo aterrador. ¿Y quién se atreve a cruzar esa frontera? Quédense aquí, porque en la segunda parte de este viaje exploraremos los límites de la locura, el horror y los experimentos que han marcado la historia de la ciencia y la humanidad. Lo que viene te dejará asombrado y reflexionando sobre cómo la historia se repite, y cómo nosotros, como sociedad, debemos asegurarnos de que los errores del pasado no se repitan. No te lo pierdas. Continuemos entonces, en este inquietante recorrido donde la curiosidad y la sed de conocimiento se entrelazan con lo macabro. Nos adentraremos en los rincones más oscuros de la ciencia, donde se han realizado experimentos que no solo pusieron a prueba los límites del conocimiento humano, sino también la moralidad de quienes los llevaron a cabo. Uno de los episodios más fascinantes y peligrosos de la historia reciente es el caso de los experimentos de LSD del Dr. Timothy Leary en los años 60. Leary, un exprofesor de psicología de Harvard, comenzó a investigar el potencial de las drogas alucinógenas como herramientas para expandir la conciencia humana. Aunque su trabajo se iniciaba con la idea de abrir nuevas puertas a la percepción y la comprensión, rápidamente se convirtió en un espectáculo mediático que atrajo la atención de la contracultura de la época.
Sin embargo, su enfoque poco ético y descontrolado llevó a la creación de un ambiente en el que muchos participantes, algunos de ellos estudiantes, se encontraron en situaciones vulnerables y potencialmente peligrosas. Imagínate ser parte de un experimento que debía ser revelador, pero que se transformó en una experiencia traumática al perderse en las profundidades del subconsciente, lejos del control de tu propia mente. Muchos participantes informaron haber sufrido episodios de ansiedad, paranoia y otras reacciones adversas que los dejaron marcados de por vida. La falta de un marco ético sólido y la visión idealista del IRI generaron un camino hacia el descontrol, donde las líneas entre la investigación y la irresponsabilidad se habían desdibujado. Este caso se convierte en otra prueba de cómo el exceso de curiosidad y la búsqueda desenfrenada de nuevos conocimientos pueden derivar en daños irreparables. A medida que el siglo XX avanzaba, los experimentos relacionados con el control del comportamiento continuaron surgiendo. Uno de los más controvertidos fue el experimento de la tortura psicológica del Dr. Albert Biderman, que se llevó a cabo en la década de 1950. Biderman, un psicólogo estadounidense que trabajaba con prisioneros de guerra, estaba fascinado por la idea de desarrollar un método para romper la voluntad de los prisioneros. Su modelo de coerción consistía en torturas psicológicas, que incluían privación del sueño, aislamiento extremo y la manipulación constante de las condiciones en que se encontraban los prisioneros. El objetivo era identificar cómo se podía controlar el comportamiento humano a través del miedo. Los efectos de esta investigación estaban más allá de cualquier imaginación. La deshumanización y el sufrimiento infligido eran horripilantes y, a menudo, dejaban a los individuos separados de su propia identidad. ¿Es posible que, en esta búsqueda por entender los límites de la resistencia humana, se pierda por completo nuestra esencia? Aquí, nuevamente, la frontera entre el conocimiento y la crueldad no solo es borrosa, sino que se vuelve peligrosa. Nos adentramos también en el fascinante, aunque escalofriante, experimento de la supermemoria llevado a cabo por el neurocientífico Dr. Karl Lasche. En este experimento, se les inyectó una sustancia química a un grupo de ratones para examinar sus capacidades cognitivas y de memoria. Sin embargo, el resultado fue verdaderamente horripilante. A lo largo de las semanas, los ratones comenzaron a mostrar comportamientos análogos a los humanos en niveles extremos de miedo y angustia. En un intento por conseguir una memoria perfecta, el experimento terminó por alojar condiciones de estrés inusuales que llevaron al sacrificio de los sujetos. Los ratones no solo estaban sufriendo, sino que además sus reacciones estaban completamente fuera de su control. Lo que comenzó como un intento de comprender el funcionamiento del cerebro se transformó en una tragedia provocada por la ambición sin límites. Ahora, consideremos un experimento aún más desconcertante, el uso del perro de Pavlov y su relación con la psicología del condicionamiento. Aunque podría parecer inofensivo en su diseño original, el aterrador legado del reflejo condicionado hace eco en prácticas que han sido ampliamente discutidas y cuestionadas en la ética moderna. Pavlov enseñó que los perros podían ser entrenados a responder a estímulos a través del condicionamiento. A través de métodos brutales, que incluían hambre y dolor, los animales aprendieron a asociar el sonido de una campana con la comida. No obstante, este principio de condicionamiento no solo se aplicaba a los perros, sino que abrió la puerta a prácticas etológicamente discutibles que han sido adoptadas en diversas disciplinas, incluyendo la modificación del comportamiento en humanos. Este experimento, aunque seminal, nos recuerda que a menudo se ignoran las implicaciones morales de nuestras investigaciones. Siguiendo en la misma línea de la crueldad disfrazada de ciencia, no podemos pasar por alto el crimen de la manipulación genética no regulada en décadas recientes. El caso de CRISPR-Cas9 es uno de los desarrollos más innovadores en biotecnología, ofreciendo la promesa de corregir enfermedades hereditarias a través de la edición genética. Sin embargo, su aplicación también conlleva un riesgo significativo. En 2018, un científico chino, He Jiankui, anunció la creación de los primeros bebés genéticamente modificados, causándole un verdadero caos a la comunidad científica. Este logro fue criticado no solo por romper normas éticas, sino también por la total falta de consideración sobre las posibles repercusiones a largo plazo en la descendencia. Al final, este acto nos invita a cuestionar las responsabilidades de aquellos que están a la vanguardia del avance científico. ¿Nos hemos convertido en criaturas que juegan a ser dioses sin reconocer el inmenso costo de nuestras decisiones?
Este episodio nos recuerda que no debemos sacrificar nuestra humanidad por el deseo de avanzar. Y cuando pensamos que podemos haber llegado al punto culminante de la deshumanización, aparece el difícil caso de la investigación sobre GDPR, la manipulación y el control por medio de algoritmos, y su innegable influencia en nuestras conductas diarias. En la última década, las empresas tecnológicas han acumulado datos masivos sobre nuestros comportamientos, creando un entorno donde las decisiones humanas pueden ser manipuladas y predecidas. Esta realidad alimenta un diseño matemático que no solo estudia la conducta humana, sino que explota y vulnera el libre albedrío de millones de personas. Cuán distante parece la idea de que esta ciencia está cruzando las líneas de la ética, y en muchos sentidos, se asemeja más a un experimento subyacente que a un arte de la psicología moderna. Al cruzar todas estas historias de experimentos extremos en el nombre de la ciencia, vuelven a surgir preguntas clave: ¿es la curiosidad humana realmente infinita? ¿Cuál es el costo del conocimiento? A medida que la tecnología avanza y se cruzan nuevas fronteras, es esencial que la ética y la humanidad se mantengan firmes como pilares fundamentales en toda investigación. La historia nos ha demostrado que los errores del pasado pueden condenarnos si no somos cautelosos. La lucha no es solo por saber, sino por transformar nuestra curiosidad en compasión. Debemos aprender que el verdadero conocimiento no se encuentra únicamente en lo que descubrimos, sino en cómo aplicamos esa sabiduría al bienestar de nuestro mundo. El futuro de la ciencia y la humanidad se entrelazan en una danza delicada y poderosa, donde la ética y la moralidad deben guiar cada uno de nuestros pasos. Puede que la curiosidad humana no tenga límites, pero la responsabilidad de cómo utilizamos ese conocimiento sí es fundamental. Así que, mientras reflexionas sobre los experimentos que hemos discutido, considera qué lecciones se pueden extraer de este oscuro recorrido. Armarnos de conocimiento no debe ser una licencia para la explotación, sino un llamado a la reflexión, una invitación a cuestionar con cada descubrimiento. Al final del día, debemos preguntarnos: ¿hasta dónde llegarías tú en nombre de la ciencia? Y lo más importante, ¿hasta dónde deberíamos permitir que otros llegaran? Este es el verdadero desafío que enfrenta el ser humano a medida que avanza hacia el futuro. Las fronteras entre la ciencia y la ética nunca deben borrarse en el ardor del deseo de saber. Nuestro compromiso debe ser construir un futuro donde la curiosidad se combine con la empatía, donde el aprendizaje no implique sufrimiento y donde el conocimiento nos acerque más a nuestra humanidad. Es un camino lleno de desafíos, pero es uno que debemos recorrer con cuidado y consideración. Así terminamos nuestro inquietante viaje a través de los experimentos científicos más aterradores de la historia. Espero que las historias que hemos compartido te inviten a reflexionar profundamente sobre la responsabilidad que conlleva el conocimiento y la imperiosa necesidad de proteger nuestra humanidad en el camino de la exploración científica. La curiosidad es un motor poderoso, pero siempre debe ser impulsada por un profundo sentido de respeto por la vida en todas sus formas. Recuerda, la ciencia no solo se define por lo que podemos hacer, sino por lo que elegimos no hacer. Gracias por acompañarnos en este oscuro pero significativo viaje.